Una joven humilde acogió a un hombre y a su hijo sin saber que él era un millonario disfrazado. Esto no es el comienzo de un cuento de hadas. Fue el punto de partida de una historia real, emocionante e increíble, porque a veces quien menos tiene es quien más ofrece. Y fue exactamente eso lo que lo cambió todo. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás acompañando. Nadie imaginaba que un simple gesto de bondad en una carretera olvidada cambiaría completamente el destino de una joven solitaria, y mucho menos que el hombre descalzo y sucio que apareció junto a su hijo escondía algo que nadie allí podría imaginar. Él cargaba un pasado billonario, enterrado bajo el polvo de la culpa y del dolor. Y ella fue la única que lo vio como humano, no como herencia o titular. ¿Alguna vez te has detenido a pensar hasta dónde llega la generosidad de alguien que no tiene casi nada? ¿Será que aún existen personas que ayudan de corazón, sin esperar nada a cambio? La respuesta pareció surgir aquella tarde calurosa, cuando Livia oyó un llanto infantil al borde de la carretera y decidió detenerse. Llevaba algunas compras sencillas, regresando del pequeño mercado del pueblo, donde todos se conocían por su nombre, cuando vio al niño sentado a la sombra, abrazado a un muñeco viejo y a un hombre a su lado, recostado contra un árbol con el rostro cubierto de sudor. Su primer instinto fue correr, pero algo en la mirada cansada del hombre y en el silencio del niño hizo que su corazón se encogiera. «¿Están bien?», preguntó, aún a una distancia segura. El hombre levantó los ojos lentamente. Tenía ojeras profundas y la barba sin afeitar, pero no parecía peligroso. En verdad, parecía agotado. Solo necesitamos un poco de agua, señorita, y tal vez un lugar para pasar esta noche. Solo por hoy, lo juro». Livia dudó. Sabía que el mundo ya no era tan confiable, pero había algo allí, en la forma en que el niño la miraba, como si ya lo hubiera perdido todo, que impidió que sus pies retrocedieran. Y entonces hizo lo que pocos harían. «Vengan, mi casa es sencilla, pero tiene espacio para quien lo necesita». La casa de Livia era pequeña, con paredes descascaradas, muebles reutilizados y un constante olor a café colado. Pero había algo allí que ni el mejor hotel del mundo podía ofrecer: paz. Era el tipo de lugar donde hasta el silencio parecía cómodo, menos para Marcos, que cargaba con un silencio diferente. Aquella noche, después de ofrecer arroz con huevo y una sopa sencilla, Livia improvisó una cama en el cuartito del fondo, donde antes guardaba herramientas y cajas viejas. Cayo se durmió enseguida, abrazado a su muñeco. Marcos, en cambio, parecía en alerta. Aún agotado, se quedó sentado con la cabeza baja, mirando la pared. No hablaba mucho, respondía con monosílabos y evitaba cualquier pregunta que involucrara el pasado, su nombre completo o de dónde venía. Livia no insistía. Sabía reconocer a alguien roto. Sabía que algunas personas solo hablan cuando sienten que no serán juzgadas. Los días siguientes se extendieron en un ritmo inesperado. El solo por hoy se convirtió en una semana. Livia intentó mantener cierta distancia, pero era imposible no encariñarse con Cayo. Tenía una forma dulce de ser. Hablaba poco, pero ya la seguía por la casa, ayudaba a regar las plantas y se reía de cosas tontas, como el ruido que hacía la estufa al estallar. Un día, después de una mañana jugando en el patio, él la abrazó por la espalda y dijo: «Te pareces a mi mamá». Livia se congeló. Nunca había preguntado por la madre del niño. Miró a Marcos, que estaba sentado en la veranda. Él escuchó, pero no reaccionó. Siguió allí, con los ojos fijos en el suelo de tierra apisonada. Había dolor en ese hombre, pero también una decisión clara de guardarlo todo para sí. Durante la cena, ella decidió intentar entablar conversación. «Cayo me habló hoy sobre su mamá». Marcos masticó despacio, sin levantar los ojos. «Extraña». Él fue todo lo que dijo. «¿Y tú?» Esta vez se detuvo.
Dejó los cubiertos a un lado y guardó silencio por algunos segundos. El tiempo entre ellos pareció contener la respiración. No sé lo que siento. Algunas cosas no se pueden sentir sin perderse. Livia no esperaba una respuesta tan cruda, pero no lo interrumpió. Marcos recogió el plato y agradeció. Después desapareció en el cuartito. Esa noche, ella oyó ruidos apagados. Se levantó, fue hasta la puerta y escuchó. Marcos lloraba. No escandalosamente, no fuerte, pero de una forma que dolía solo con oírla. Livia se recostó en la pared y se quedó allí unos minutos. No dijo nada, solo se quedó, porque a veces la presencia en silencio es el único gesto posible. A la mañana siguiente salió temprano para trabajar en el taller del pueblo. Cambiaba neumáticos, limpiaba piezas y aprendía poco a poco la mecánica de los autos con don Amadeo, que la trataba como a una hija. Cuando volvió a casa, encontró la veranda barrida, los platos lavados y a Cayo con el cabello peinado. Marcos estaba agachado, arreglando la puerta que siempre rechinaba. Pensé que podía ayudar, dijo sin mirarla. Ella sonrió de lado. Era la primera vez que él hacía algo más allá de existir en silencio. Un gesto pequeño, pero que decía mucho. Gracias. Esa puerta llevaba años sufriendo. Ahora ya no sufre más. Y él volvió al trabajo con manos precisas, como si supiera lo que hacía. Livia lo notó. Los movimientos eran firmes, profesionales. Alguien había hecho eso muchas veces antes. ¿Trabajaste con esto, Marcos? Él respondió. Un poco. Arreglé cosas, pero hace tiempo. Era la única pista que daba sobre su pasado. Y aún así, algo en él seguía cuidadosamente protegido. Esa noche, Cayo tuvo una pesadilla. Se despertó llorando, gritando por su mamá. Livia entró corriendo en el cuarto, lo tomó en brazos y lo meció suavemente hasta que se calmó. Marcos apareció en la puerta, inmóvil. Sus ojos estaban rojos, pero no intervino. Solo observó la escena en silencio. Soñó que ella estaba atrapada en un lugar oscuro. Susurró Cayo. Nadie te va a dejar en la oscuridad. ¿Está bien?, dijo Livia con ternura. Marcos aún no se movía, pero por dentro algo se estaba rompiendo. A la mañana siguiente, la esperaba con una taza de café caliente. Has sido mucho más de lo que merezco. Solo hice lo que cualquier persona haría. Él negó con la cabeza. No, Livia, nadie hace eso por un desconocido. Ni siquiera los ricos. Especialmente los ricos. Notó el tono amargo, casi como si fuera una crítica personal, pero decidió no presionar. Entonces quédate el tiempo que necesites. Aquí nadie te va a pedir nada. Marcos bajó los ojos. Por primera vez quiso decir algo. Estaba allí en la punta de la lengua, pero no lo dijo. Aún no. Y aun con todas las palabras que no salían de su boca, el silencio hablaba demasiado fuerte. El pueblo cobraba vida cuando se acercaba el mes de junio. Era el único momento del año en que las luces de colores rompían el gris de las fachadas, los vecinos reían en las veredas y la plaza principal se llenaba de olor a maíz, torta y música animada. La fiesta junina era sencilla, pero tenía un valor casi sagrado para los habitantes. Era el evento que unía a todos. Incluso a los más distantes, incluso a los más cerrados. Livia no iba a la fiesta desde hacía 2 años, desde que falleció su abuela. Perdió la costumbre. Pero esa tarde, mientras cosía a mano un vestido floreado para ella, otro para Cayo, e improvisaba una camisa a cuadros para Marcos con una prenda olvidada en el armario, sintió algo diferente. Era como si quisiera que ellos vieran, por una noche, cómo la vida también podía ser liviana. Cayo no paraba de saltar de emoción. ¿Va a haber fogata, tía? ¿Va a haber dulces? Va a haber de todo, niño, pero solo si usas la ropa que te hice. Él aceptó sin protestar, a pesar de las costuras un poco torcidas. Cuando Livia lo vistió y peinó su cabello con gel, corrió hacia Marcos y gritó: «¡Mira, papá! ¡Estoy bonito!».
Marcos sonrió levemente, pero había un brillo en sus ojos que Livia aún no había visto, como si, aunque no lo admitiera, se estuviera permitiendo vivir un poco. Marcos apareció después, vestido con la camisa que ella cosió. Le quedaba bien. A pesar de ser simple, estaba elegante de un modo natural. Livia, al verlo así, tuvo que esconder la sonrisa por un instante. El hombre abatido y silencioso parecía haber dado lugar a alguien mucho más entero y misteriosamente familiar. En la plaza, la banda local ya tocaba sus primeras canciones. Las casetas de dulces estaban llenas. Livia compró un paquete de pasoca para Cayo, que la devoró como si fuera oro. Los vecinos venían a saludarla. Algunos murmuraban: después de todo, el hombre a su lado no pasaba desapercibido. «¿Quién es el muchacho, Livia?», preguntó doña Marlene, con ese tono que fingía inocencia, pero cargaba pura curiosidad. «Un amigo. Está quedándose en casa por un tiempo». La respuesta corta no la satisfizo, pero a ella no le importaba. La noche era demasiado buena como para preocuparse por chismes. Marcos observaba todo: los detalles, las sonrisas sinceras, la forma en que Cayo corría entre los niños con una risa libre. Estaba más callado que nunca, pero sus ojos estaban en todas partes. «¿Ya has ido a alguna fiesta así?», preguntó Livia, entregándole un vaso de Quentão. «No, al menos no así. Todo aquí es real. Las personas se miran a los ojos». A ella le pareció curioso ese comentario. ¿Cómo que real? Era solo una fiesta del pueblo, pero él parecía hablar de algo más profundo. «¿Y te gusta bailar?», arriesgó ella, provocando un poco. Él sonrió de lado. «Hace muchos años que no bailo. Pero si dijera que no, insistirías, ¿verdad?». Livia extendió la mano. Él dudó por 2 segundos, y luego la aceptó. Los dos fueron hacia la ronda, donde el forró sonaba animado. Él no era un bailarín de fiesta popular, pero tenía ligereza. Sus pasos eran seguros, como quien fue entrenado en salones elegantes, no en cuadrillas improvisadas. Eso llamó la atención. Algunos notaron: «Livia, tú también tienes una forma diferente de ser. ¿De dónde eres?». Marcos desvió la mirada, como siempre. «De un lugar del que no siento nostalgia». Ella no insistió, pero la mosca detrás de la oreja ya estaba ahí. Más tarde, cerca de la fogata, Cayo dormilaba en su regazo. Marcos se sentó a su lado en silencio. La luz naranja iluminaba con delicadeza los rasgos de su rostro, y por un instante los dos se quedaron allí sin decir nada, observando el fuego crepitar. «Pensé que nunca volvería a vivir una noche así», dijo de repente, casi en un susurro. «Una noche como en paz». Livia apretó al niño con más firmeza, pero no respondió. Solo miró a Marcos y comprendió con más claridad que nunca. Aquel hombre tenía mucho más que esconder de lo que parecía. Antes de irse, Marcos la ayudó a poner a Cayo sobre sus hombros. Él dormía profundamente por primera vez. Marcos parecía liviano. «Gracias por hoy», dijo. «Por todo». Ella lo sintió con una sonrisa contenida. Pero mientras caminaban por el camino de regreso a casa, Livia no podía sacarse una cosa de la cabeza. ¿Quién era exactamente Marcos? ¿Y cómo, a pesar de la simplicidad, llevaba el aire de alguien que pertenecía a un mundo completamente distinto al suyo? A la mañana siguiente de la fiesta del pueblo, Livia se despertó antes del sol. La noche anterior había dejado un calor extraño en el pecho, una mezcla de encanto e inquietud. Intentaba negarlo, pero era imposible ignorar cuánto espacio ocupaba Marcos dentro de ella, no solo en la casa, sino en las pequeñas pausas, en los silencios, en las miradas evasivas que se cruzaban sin querer. Cayo aún dormía extendido en la cama, con el muñeco en brazos. Marcos estaba en la veranda mirando el horizonte como quien busca respuestas en un lugar donde ya no hay preguntas. Parecía más liviano, como si la fiesta hubiera roto alguna capa que lo protegía del mundo. Cuando ella salió por la puerta,
Con el cabello recogido y la mochila al hombro, él solo dijo: «Te vas temprano hoy. El taller me espera. El lunes es día de autos varados y mecánicos quejándose». Marcos sonrió, y ella notó que con el tiempo esa sonrisa se volvía más fácil. Livia trabajaba desde los 17 años con Amadeo, un hombre gruñón por fuera, pero con el corazón derretido por ella. Aprendía todo lo que podía: cambio de aceite, montaje de motor, electricidad básica. Era un universo masculino que poco a poco había conquistado con paciencia, fuerza de voluntad y manos callosas. Ese lunes un trasto viejo, una camioneta azul parada hace casi 8 años, fue traída por un granjero terco. Amadeo miró el motor, puso la lengua afuera y ya iba a rendirse. «Eso ya es pieza de museo, niña. Puedes dejarla en un rincón para venderla por kilo». Pero Marcos había aparecido más temprano en el taller, dispuesto a ayudar. Dijo que quería aprender un poco más del trabajo de ella. Amadeo arrugó la nariz, pero permitió. Cuando vio el motor, se acercó despacio, pasó los dedos sobre los engranajes y analizó en silencio. Luego preguntó: «¿Puedo intentarlo?». Livia lo miró sorprendida. «Es un motor viejo, con un sistema muy específico». Él dudó, como si la pregunta lo atravesara. «He visto parecidos». Amadeo se encogió de hombros, sin creer mucho. «Si quieres ensuciarte por nada, el trapo está ahí». Marcos se arremangó y durante 2 horas estuvo inclinado sobre el motor. Tomaba las herramientas correctas, encajaba piezas con precisión, corregía detalles que ni Livia había notado. Su cuerpo parecía saber exactamente qué hacer, como si ya hubiera hecho eso cientos de veces. Ella lo observaba desde lejos, la ligereza de sus movimientos, el cuidado. Eso no era de alguien curioso, era experiencia, y experiencia de alto nivel. «Me mentiste, ¿verdad?», ella preguntó cuando se acercó. Marcos levantó los ojos, sucios de grasa pero aún así gentiles. «¿Sobre qué? No estás aprendiendo. Sabes demasiado». Él se pasó la mano, visiblemente incómodo. «Solo te dejé pensar que eso era lo más seguro para mí. Entonces, ¿por qué esconderlo?». Antes de que pudiera responder, el motor de la camioneta tosió, se ahogó y soltó un ruido fuerte y grave que resonó en el taller. Hasta Amadeo se levantó de la silla, pasmado. «¿Pero qué muchacho? ¿Qué hiciste ahí?». Marcos simplemente limpió las manos en el trapo. No se jactó, solo dio un paso atrás con una mirada casi nostálgica. «Solo escuché lo que él necesitaba». Mecánico, el viejo se quedó boquiabierto. Nunca nadie allí había conseguido hacer que ese motor girara. Livia, por otro lado, ya no podía ocultar la avalancha de preguntas que crecía dentro de ella. Más tarde, a solas, lo llamó al fondo del taller, donde nadie los escucharía. «¿Me vas a contar quién eres de verdad?». Él respiró hondo, miró al cielo, y luego dijo: «No puedo aún, no. Pero prometo que no estoy aquí para engañar a nadie, mucho menos a ti». Ella se acercó. «Entonces, ¿por qué parece que estás huyendo?». «Porque lo estoy, pero no de lo que piensas». El silencio entre ellos se volvió pesado. Marcos sostenía algo con demasiada fuerza y, aún intentando proteger ese secreto, dejaba escapar verdades a través de pequeños gestos. Aquella noche, de vuelta en casa, Cayo mostró un dibujo hecho con lápices de colores, una casita pequeña, un árbol y 3 personas, él, Livia y Marcos, y un sol gigante en la esquina. «Esta es nuestra casa feliz». Ella sonrió, pero por dentro sintió que el suelo comenzaba a agrietarse. El niño se estaba apegando, ella también, y el padre de él seguía siendo una incógnita envuelta en bondad. Mientras preparaba la cena, Livia pensaba en sus manos moviéndose en el motor, en sus pasos refinados en el baile, en la forma contenida de observarlo todo. Cada pedazo de Marcos era un misterio esperando explotar, y ella sabía, aún sin pruebas, que no estaba tratando con alguien común.
En los días siguientes al arreglo de la camioneta, el pueblo no hablaba de otra cosa. El forastero que resucitó al motor muerto se volvió tema hasta en la fila de la panadería. Amadeo, orgulloso, contaba la historia como si él hubiera enseñado todo. Pero quien más escuchaba era Livia. Y cuanto más escuchaba, más crecía dentro de ella la certeza de que Marcos escondía algo grande. Él, por otro lado, parecía esforzarse por vivir una rutina común. Ayudaba en la casa, llevaba a Cayo al mercado, plantaba algunas semillas en el patio. Lo que fuera que estuviera huyendo, intentaba sofocarlo con normalidad. Pero no siempre eso era suficiente. Una tarde lluviosa, mientras Cayo dibujaba con Gis en la veranda y Livia lavaba los platos, escuchó a Marcos hablando por teléfono en el cuarto. Él no sabía que ella estaba cerca. La puerta estaba entreabierta y su voz salió firme, diferente a la suavidad que usaba con ella. «No, todavía no», dijo. «Dije que necesitaba tiempo. No, ya no confío en nadie ahí dentro. La empresa puede esperar. Lo que me importa ahora es él». Pausa. «Sí, Cayo. Está bien, pero no quiero que lo encuentren todavía». Ella se alejó antes de que él se diera cuenta. Su corazón latía acelerado. Empresa, encontrar. ¿De qué estaba hablando? No era solo un pasado difícil, era algo más grande y posiblemente peligroso. Aquella noche, cuando los dos se sentaron en la veranda, después de que Cayo se durmiera, la tensión flotaba en el aire. La lluvia fina golpeaba el techo de zinc y las luciérnagas se esparcían en el patio como pequeñas promesas de paz. Pero Livia no podía contener más las preguntas. «No eres quien dices ser, ¿verdad?». Marcos no respondió, solo miró la lluvia como si buscara una forma de escapar de eso también. «Te escuché en el teléfono», continuó ella con voz calma pero firme. «Hablabas de la empresa, de que no querías que lo encontraran». Él cerró los ojos por un segundo, como si ese momento finalmente hubiera llegado, como si ya supiera que no podría posponerlo mucho más. «No te mentí, pero omití porque no sabía si podía confiar. Y ahora...» «Ansí», se volvió hacia ella, su mirada sincera aunque cargada de miedo. «Has sido la única persona en mucho tiempo que me trató como hombre. No como heredero, no como problema, solo como alguien normal. Necesitaba eso más que cualquier cosa». Livia sintió la garganta apretarse. No esperaba esa respuesta, pero tampoco era suficiente. Ella necesitaba entender. «¿Quién eres tú, Marcos?». Él miró sus propias manos, como si en ellas hubiese alguna marca que delatara todo. «Mi nombre completo es Marcos Alencar Vasconcelos. Mi padre fue uno de los empresarios más influyentes del Estado. Cuando murió, dejó todo en mis manos: dinero, empresas, responsabilidades, pero también me dejó rodeado de gente que sonreía en la cara y apuñalaba por la espalda. Cuando mi esposa murió, todo se derrumbó. Entré en colapso y me di cuenta de que ni el dinero ni el prestigio podían salvar lo único que aún importaba: mi hijo». Livia quedó en silencio. Las palabras chocaban dentro de ella como piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaban a encajar. «Entonces, huiste de todo. Huí de lo que me estaba matando. Huí de las reuniones, de las mentiras, del dolor. Agarré a Cayo y desaparecí. Solo quería un lugar donde nadie supiera mi nombre». Ella se pasó la mano por el rostro, una mezcla de alivio y confusión. Él era realmente quien ella sospechaba que fuera, pero la verdad aún no estaba completa. «¿Y ahora vas a volver?». «No todavía. Afuera, todos solo quieren lo que yo tengo aquí». «¿Ves?». Alguien me miró como si fuera solo humano. Necesitaba sentir eso para entender quién era sin el apellido. Ella lo miró. Era mucho para absorber, pero también era imposible no ver que todo lo que decía venía de un lugar verdadero. «Cayo no merece vivir huyendo», dijo con suavidad. «Lo sé, por eso me estoy preparando. No puedo esconderlo para siempre, pero necesitaba aprender a ser padre de verdad
antes de volver a la guerra. Livia apoyó la cabeza en el marco de la puerta. Su corazón estaba dividido entre la empatía y el miedo. Ahora lo sabía. Ahora todo tenía sentido, pero también sabía que historias como esa nunca terminan tranquilas. En el cuarto de al lado, Cayo dormía con una sonrisa tranquila, inocente, sin saber que afuera el mundo real comenzaba a rondar la pequeña burbuja que su padre había intentado construir con tanto cuidado. Los días después de la conversación en la veranda parecían cargados de un silencio diferente. No era el mismo silencio de antes, repleto de incertidumbres y preguntas escondidas, sino un silencio maduro. Livia ahora conocía la verdad, o buena parte de ella, y, aunque él no lo pidiera, comenzó a protegerla como si también fuera suya. Marcos seguía con la rutina simple, ayudando en la casa y acompañando a Cayo en los juegos del patio, pero había algo en su mirada que delataba movimiento por dentro, como si supiera que ese tiempo allí, en aquel refugio improvisado, estaba por terminar. Fue un miércoles por la tarde, cuando Livia volvió, antes del trabajo por una tormenta repentina, que lo encontró empacando una pequeña mochila con poca ropa. Cayo dormía en el sofá, enroscado en una manta. El aroma de café llenaba el aire, y la casa parecía más vacía que nunca. Ella entró en silencio, pero él percibió su presencia. Se dio la vuelta despacio, con los ojos serios, sin desviar la mirada. «Nos vamos mañana», dijo sin rodeos. Las palabras cayeron como un peso cálido en su pecho. No había pelea, ni drama, pero eso dolía más que en cualquier discusión. ¿Por qué ahora? Porque ya estoy listo, y porque si me quedo más, no voy a poder irme. Livia se apoyó contra la pared, tratando de mantener la compostura. Cayo lo sabe. Todavía no. No quiero decírselo esta noche. Ella lo sintió, aunque todo dentro de sí gritara que era demasiado pronto, que ese hogar improvisado se había vuelto demasiado real para terminar así. ¿Y vas a volver a tu empresa? Primero voy a buscar un lugar más estable para vivir con él. Después, no sé. Y sé si quiero volver a ser quien era. ¿Y quién eres ahora? La pregunta flotó en el aire. Marcos no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana, observó la lluvia deslizarse por el vidrio y respondió casi en un susurro. Alguien que aprendió el valor de las cosas que no se pueden comprar. Esa noche, Livia preparó una cena simple. El ambiente entre los tres era tranquilo, casi irreal. Cayo reía con sus bromas de siempre, jugaba con el tenedor e inventaba historias con las verduras del plato. Cuando Marcos le contó sobre el viaje, el niño frunció el ceño. «Pero no quiero irme todavía, papá. Esta es nuestra casa feliz». Marcos respiró hondo y lo tomó en brazos con ternura. «Lo sé, hijo, pero necesitamos construir una casa de verdad. Y vamos a volver a visitar a la tía Livia, lo prometo». Livia sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. No quería convertir ese momento en una despedida melancólica, aunque todo su cuerpo parecía decir adiós en silencio. Más tarde, cuando Cayo se durmió, Marcos se acercó con un sobre en las manos. «Quiero dejarte esto». Ella dudó antes de tomarlo. «¿Qué es?» «Una invitación, un agradecimiento, un comienzo, tal vez». Dentro del sobre había una llave y una hoja con una dirección en la ciudad. Un pequeño apartamento alquilado a su nombre. En el billete, él había escrito: «Si algún día quieres cambiar de mundo, este es un lugar donde siempre serás bienvenida». Ella lo leyó en silencio. Las palabras eran simples, pero cargaban más sentimiento. «No tenías que hacer esto», dijo por fin. «Sí tenía, porque tú me diste más que refugio. Me devolviste la oportunidad de ser alguien a quien mi hijo pueda admirar». Livia guardó la carta y la llave en una cajita de madera que había pertenecido a su abuela. No sabía si algún día las usaría, pero tampoco quería deshacerse de ellas. A la mañana siguiente, el cielo estaba limpio y el suelo aún húmedo por la lluvia.
Marcos cargaba la mochila al hombro. Cayo sostenía su muñeco contra el pecho. Livia los acompañó hasta la tranquera de madera que marcaba el límite de su propiedad. «Gracias por todo», dijo él. Los ojos brillaban, pero se mantenía firme. «Cuídalo bien, siempre. Y si algún día quieres, la puerta va a estar abierta». Cayo corrió y abrazó sus piernas con fuerza. «Chao, tía Livia. Te voy a extrañar». Ella se agachó, lo abrazó y sintió que el mundo se encogía en ese instante. Él olía a jabón y tierra mojada, una mezcla de infancia y despedida. Alquilado, desapareció por el camino de tierra. Livia se quedó parada, inmóvil. El viento soplaba suave y las hojas danzaban sin prisa. La casa parecía más grande sin ellos, más silenciosa, pero lo que realmente apretaba el pecho era la ausencia de algo que no sabía cómo nombrar, algo que empezó pequeño y ahora ocupaba cada espacio vacío. Entró, cerró la puerta despacio y por primera vez dejó que las lágrimas cayeran. No era dolor por una pérdida, era algo más profundo, como si una parte de ella se hubiera ido y al mismo tiempo estuviera más viva que nunca. En los primeros días tras la partida de Marcos y Cayo, el silencio se adueñó de la casa de Livia. Aún preparaba 3 platos en las comidas y por instinto colocaba 2 vasos extras en la mesa. Solo después notaba el vacío y deshacía los gestos automáticos. La ausencia de ellos era un hueco que el tiempo parecía no saber cómo llenar. En la oficina se sumergió en el trabajo. Se decía a sí misma que mantener las manos ocupadas era la mejor manera de mantener el corazón quieto. Pero bastaba que alguien mencionara la camioneta azul aún estacionada al fondo, como un trofeo olvidado, para que todo dentro de ella temblara. Un día, mientras esperaba su turno en la fila de la farmacia del pueblo, escuchó a 2 mujeres murmurando cerca de la puerta, sosteniendo el diario local como si fuera oro. «Te juro que es él. Está aquí». En la nota dice que reapareció después de meses desaparecido. Pensaban que lo habían secuestrado. Y el niño, mira qué bonito. Pero el escándalo fue enorme. Dicen que dejó todo, que huyó de su propia fortuna. Livia se congeló. Pidió permiso, salió de la farmacia sin recoger lo que necesitaba y fue directo al cibercafé del pueblo, un lugar caluroso con computadoras viejas y conexión lenta. Escribió el nombre que solo había leído una vez en el billete que guardaba con cariño en su cajita de madera. Marcos Alencar Vasconcelos. La página tardó en cargar, pero cuando apareció, sus ojos no sabían dónde mirar primero. Había fotos, titulares, videos. Ejecutivo millonario reaparece tras desaparición misteriosa. Heredero de la constructora Vasconcelos, regresa y rompe con el consejo de la empresa. El renacer junto a su hijo, lejos de los reflectores. Una imagen captó su atención. Marcos en un salón de eventos, con un traje oscuro, mirando a la cámara con expresión decidida. A su lado, Cayo sonriendo, sosteniendo el mismo muñeco con el que jugaba en las tardes con tizas. El corazón de Livia se encogió. Todo era cierto. El hombre que durmió en su casa, lavó los platos, arregló puertas y lloró en la veranda, era el mismo que ahora aparecía en las portadas de los diarios como símbolo de un imperio recuperado. La noticia se esparció rápido, incluso allí en el pueblo. Los vecinos, que antes solo especulaban, ahora tenían pruebas. Livia se volvió blanco de preguntas, invitaciones a entrevistas. Incluso apareció un equipo de televisión diciendo que querían contar la hermosa historia de una mujer común que ayudó a un millonario. Ella rechazó todo, no por orgullo, sino por respeto a lo que vivió con ellos. Nada de eso había sido por fama, y se negaba a convertir sentimientos verdaderos en una portada sensacionalista. Una tarde, sentada en la veranda con una taza de té, escuchó el chasquido de la tranquera abriéndose. Corrió para ver, pero era el cartero del pueblo. Entregó un sobre sin remitente, solo con su nombre escrito a mano.
El corazón le latía con fuerza incluso antes de abrirlo. Era una carta corta, pero intensa. Livia, si estás leyendo esto es porque el mundo te alcanzó antes que yo. Quise contártelo todo con calma, mirándote a los ojos, pero tuve miedo de perder lo único verdadero que encontré en mucho tiempo. Tú me diste suelo cuando ya no tenía dónde caer. De todas las decisiones que tomé en mi vida, ir a tu casa fue la más acertada. Cayo pregunta por ti todos los días, y yo pienso en ti más de lo que debería. Marcos. La leyó 3 veces. Luego dobló la carta con cuidado y la colocó junto a la llave y el billete antiguo, en el mismo lugar donde nadie más que ella podía tocar. Pasaron algunas semanas. El pueblo ya tenía otro rumor circulando. La atención de la prensa disminuyó, pero dentro de ella el nombre de él seguía firme, y también la nostalgia, hasta que un día una camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo en la entrada del pueblo. No era un auto cualquiera, era el tipo de vehículo que parecía fuera de lugar en ese escenario de 1900. Tierra apisonada y gallinas sueltas. De adentro bajó un hombre bien vestido, con cabello gris y una carpeta de cuero en las manos. Era Rogerio, abogado personal de Marcos. Livia lo reconoció porque también aparecía en las fotos de prensa, siempre al fondo, discreto. ¿La señorita Livia?, preguntó con una leve inclinación de cabeza. Sí, ¿qué ocurrió? Vengo a pedido del señor Marcos. Me pidió que le entregara esto personalmente. Extendió un sobre grueso. Dentro había documentos. Un contrato de 1900 y compra. Su nombre figuraba como propietaria de una casa en la ciudad. Era la misma dirección que Marcos había escrito en el billete de despedida. Él pidió que le dijera que allí hay espacio para nuevos comienzos. Livia sostuvo los papeles con manos temblorosas. No sabía qué decir. Rogerio solo hizo un último gesto de cabeza y regresó al vehículo. Ella se quedó allí, con los documentos en el regazo, viendo el polvo del camino elevarse hasta que el auto desapareció. El pueblo, con todo su calor, sencillo y sus calles de tierra, había sido el lugar donde todo comenzó. Pero, por primera vez, Livia sintió que quizás, solo quizás, su historia con Marcos aún no había terminado. Livia pasó la noche en vela, con los papeles sobre la mesa, la luz tenue de la cocina encendida y un silencio que hacía que todo pareciera más real. La casa ofrecida por Marcos no era un regalo cualquiera. Era una invitación velada, un gesto cargado de algo que él aún no tenía el coraje de decir con todas las letras. Pero ella lo entendió. Durante varios días caminó por el pueblo como si estuviera entre dos mundos. Los recuerdos de la vida que construyó con esfuerzo estaban en cada esquina, en cada rostro familiar, en cada planta de su jardín. Al mismo tiempo, las imágenes de Marcos y Cayo, ahora expuestas en pantallas y periódicos, llenaban el espacio de lo que aún dolía. No como una herida abierta, sino como una nostalgia interrumpida. Evitó tomar decisiones por impulso, pero cada vez que abría la cajita de madera y veía la carta, la llave y los documentos, sentía un nudo apretarse en la garganta, y una certeza silenciosa empezaba a tomar forma por dentro. Una mañana, después de servirle café a Amadeu en la oficina, Livia se quitó el delantal y se sentó en el banco a su lado. El viejo mecánico la miró con extrañeza. «¿Me vas a dar una mala noticia?» Ella sonrió débilmente. «No es mala, solo diferente. ¿Te vas?» Ella asintió, despacio. «Marcos me dejó algo, una oportunidad. No sé si voy a aceptarla por completo, pero necesito al menos verla con mis propios ojos». Amadeu cruzó los brazos, pensativo. «Cuando llegaste aquí, eras una niña con la cabeza baja y las manos llenas de callos. Hoy te vas con algo que nadie aquí tuvo el valor de buscar. Ve, pero no olvides quién eres». Ella contuvo la emoción, abrazó al viejo y prometió regresar. 2 días después, con una mochila a la espalda y la cajita de madera en el regazo, Livia subió al autobús rumbo a la ciudad.
El paisaje fue cambiando, y poco a poco, de los árboles bajos a los edificios altos, de los caminos de tierra al asfalto apresurado, y con cada kilómetro su corazón latía más fuerte. Bajó en la terminal y pidió un coche por aplicación. El conductor era simpático y hablador, pero ella apenas respondió. Sostenía la llave en el bolsillo con fuerza como si fuera un talismán. El edificio era simple, pero bien cuidado. El apartamento estaba en el tercer piso. Cuando giró la llave, sintió un escalofrío. El lugar estaba amueblado con lo esencial: cama, sofá, cocina, una pequeña estantería. Incluso había un florero con flores frescas sobre la mesa, y junto a las flores, otro sobre. Se acercó despacio, lo abrió con cuidado. Era otra carta, escrita a mano con la misma caligrafía firme de Marcos. Livia, este lugar no es un favor, es una petición, un espacio donde puedas ser quien quieras, sin cargar el mundo sobre los hombros. No quiero comprar tu presencia, quiero merecerla. Si algún día sientes que puedes perdonar mi ausencia, si algún día deseas empezar de nuevo, aquí estaré, con Cayo, con el corazón abierto. Marcos. Sus manos temblaban. Se sentó en el sofá y dejó la carta sobre el regazo. No sabía si llorar, reír o salir corriendo. Solo sabía que aquello era real, que él todavía pensaba en ella, y más que eso, quería que ella tuviera libertad. Aquella noche durmió allí. Era extraño y cómodo al mismo tiempo. El recuerdo de la casita en el pueblo todavía vivía en ella, pero ese apartamento traía algo que nunca había experimentado: posibilidad. Al día siguiente decidió caminar por la ciudad. Observó las calles anchas, los edificios altos, la gente con prisa, y entre tantas caras desconocidas, vio una que conocía bien. Cayo corría por el parque, riendo fuerte con el muñeco en las manos. Estaba un poco más alto, pero aún con los ojos brillando de alegría. Justo detrás, Marcos lo seguía atento, con una sonrisa abierta, sin percibir que era observado. Livia se quedó quieta, inmóvil, detrás de un árbol. No quería interrumpir, solo quería mirar. Marcos se agachó, llamó al niño con un gesto y lo levantó en brazos, girando en el aire. Cayo soltó una carcajada, y fue entonces que la vio. «¡Tía Livia!», gritó, soltando el muñeco y corriendo hacia ella. Marcos se giró y por un instante se congeló. Ella se agachó y recibió al niño en los brazos, con el corazón desbocado. «Sabía que vendrías», dijo Cayo, apretando el abrazo. Marcos se acercó despacio, los ojos llenos de lágrimas, una sonrisa presente. «Pensé que no vendrías». «Yo también pensé, pero aquí estoy». Se quedaron en silencio unos segundos, hasta que él extendió la mano, sin prisa. «Podemos intentarlo con calma, a tu ritmo». Ella tomó su mano, por primera vez, sin miedo, sin dudas. Era el comienzo de algo nuevo, sin promesas grandiosas, pero con espacio para que todo lo que merecía florecer pudiera hacerlo. En los días que siguieron al reencuentro en el parque, Livia no volvió inmediatamente al pueblo. En cambio, decidió aceptar la invitación silenciosa que Marcos había dejado. Vivir esa nueva etapa a su manera, sin prisa, sin obligación. Comenzó poco a poco. Pasaba algunas tardes con Cayo, ayudaba con las tareas escolares, cocinaba sus platos sencillos en la nueva cocina del apartamento, y en las noches más tranquilas, los tres se sentaban juntos a la mesa como una pequeña familia que aún no sabía qué nombre tenía. Marcos cumplía su promesa de no apresurar nada. La respetaba en cada gesto, incluso cuando su mirada decía todo lo que las palabras no se atrevían a pronunciar. Había una nueva delicadeza entre ellos, el cuidado de quien aprendió con dolor que el amor verdadero no grita, espera. Un domingo, Marcos la llevó hasta la antigua estación de tren, desactivada en las afueras de la ciudad. El lugar estaba vacío, tomado por maleza y recuerdos. Pero había una calma allí, una especie de refugio entre el pasado y el futuro.
Cayo corría por los rieles, como si fueran pasillos de un castillo imaginario. «Este lugar era el favorito de mi madre», dijo Marcos, al lado de Livia. «Ella venía aquí cuando quería pensar. Decía que los rieles nos recuerdan que la vida sigue, incluso cuando creemos que todo se ha detenido». Livia lo miró con ternura. El hombre que antes había llegado roto a su puerta, ahora estaba allí, reconstruido, pero sin prisa de estar completo. «¿Por qué me trajiste aquí? Porque no quiero que nuestra historia empiece en oficinas ni en cenas caras. Quiero que comience en un lugar donde el tiempo huele a pasado, pero los rieles apuntan hacia adelante». Ella se quedó en silencio, observando a Cayo a lo lejos. Luego se giró hacia él. «¿Y hacia dónde van esos rieles?» Marcos bajó la cabeza, pensativo. «Hacia ti, si tú me dejas». Entonces sacó un papel doblado del bolsillo. Era un croquis, hecho a mano, de un proyecto arquitectónico. Mostraba una construcción sencilla, con líneas suaves y ventanas amplias. «Quiero construir esto, un centro comunitario, un espacio para personas como tú, como mi madre, como nosotros. Gente sin nombre famoso, pero que carga el mundo sobre los hombros todos los días. Quiero usar todo lo que tengo para devolver un poco de lo que recibí». Livia tomó el papel con cuidado, los ojos llenos de lágrimas. «¿Y por qué yo? Porque tú me enseñaste lo que es hogar, lo que es dignidad, porque tu coraje me salvó, y porque este sueño no puedo construirlo sin ti». Ella guardó el papel en su bolso. No dio una respuesta directa, pero Marcos entendió. Su silencio era un sí en gestación. La semana siguiente, Livia volvió al pueblo por un solo día. Llevó flores al cementerio, las dejó sobre la tumba de su abuela y permaneció unos minutos en silencio, como si cada flor dijera una palabra que aún no había aprendido a pronunciar. Visitó a Amadeo en la oficina, lo abrazó fuerte y le agradeció por todos los años, por la paciencia, por el espacio. Pasó por su antigua casa, ahora ocupada por otra familia. No lloró, solo observó alrededor y sonrió. Ese lugar había sido su comienzo, pero ya no era su destino. Al regresar a la ciudad, encontró a Marcos y Cayo en la entrada del edificio. Habían 2 tazas de café en una bandeja y un vaso de leche con chocolate. «Faltabas tú», dijo Cayo, abriendo los brazos. Livia lo abrazó con fuerza. Luego miró a Marcos. «¿Y ahora?» Él sonrió con dulzura. «Ahora caminamos en la misma dirección». Meses después, la vieja estación de tren comenzó a transformarse. Las obras avanzaban lentas pero cargadas de propósito. Livia acompañaba todo de cerca. Ayudaba en la administración, organizaba reuniones con ingenieros, lideraba la contratación de trabajadores locales. El centro recibió el nombre de Estación Esperanza, un lugar donde niños podían estudiar, madres solteras tenían apoyo y personas como ella encontraban espacio para soñar con algo más allá de la supervivencia. Marcos había vuelto al mundo de los negocios, pero con otro ritmo. La ambición que antes lo rodeaba ya no lo gobernaba. Había entendido que el mayor patrimonio que uno puede construir es hecho de confianza, verdad y afecto. Una noche, ya con el centro terminado y a punto de ser inaugurado, Marcos la llamó al jardín. Luces suaves colgaban entre las ramas. Cayo dormía en su regazo, agotado después de otro día corriendo entre los niños del barrio. «Cuando llegué a tu casa, yo era solo un hombre huyendo. Hoy, soy un hombre que regresa, y quiero que sepas, no necesito nada más si los tengo a ustedes». Livia no respondió palabras, solo tomó su mano. No hubo anillo, ni ceremonia, ni testigos, pero en ese instante, entre las flores del jardín y la respiración tranquila de Cayo, los dos sabían, esa era su última estación, el fin de la fuga, el comienzo de un hogar. Y lo más hermoso era que ese hogar no tenía cercas ni muros,
solo puertas abiertas para el amor, para el futuro y para todo lo que la vida aún tenía para ofrecer. Porque el amor verdadero no llega con promesas grandiosas, sino con gestos silenciosos que lo transforman todo. Y solo cuando dejamos de huir de nosotros mismos es que finalmente encontramos el lugar al que pertenecemos. Si tú también crees que el amor y la esperanza pueden nacer en los lugares más simples, suscríbete al canal y acompaña más historias como esta.